el aula virtual, específicamente cómo hacer todo como está constituida el aula virtual, como la hice eh, y la parte final. Primeramente, tenemos aquí, ¿verdad?, la parte general, en donde tenemos información, hay una presentación del profesor, los documentos generales, en donde está, en cuanto a los documentos generales, pues está el plan de evaluación, los planes de clase y otras informaciones que le permiten a los alumnos conocer un poco más el aula virtual. En la semana 1 tenemos el presente continuo, donde se hacen unos enlaces eh, eh, y se da una explicación desde el principio tomando en cuenta estructura, vocabulario y contenido. Estructura, vocabulario, contenido y fonética, ¿verdad? Para que al estudiante se le sea más fácil el, el reconocer el contenido que se va a hacer, ¿verdad? Y entonces aquí se dan como unas etiquetas particularmente para darle a entender unos enlaces y que el estudiante eh, pueda tener un conocimiento previo de lo que es la semana 1 y su contenido. Aquí hay unos ejercicios escritos en que hacen individual, por grupos o en pareja. En la semana número 2 tenemos Telling the Time. En Telling the Time, asimismo, ¿verdad? Contamos con unos recursos en donde, además de decir el tiempo, tienen una parte de estructura que se llama What Time Is It. Aquí la actividad oral y escrita fue presencial y la actividad en el aula virtual donde vimos o donde se vio el lemon tree. Es muy importante hablar de las calificaciones porque una parte que se hace presencial, esa tiene un valor de 90 puntos. Y la parte del aula virtual, en este caso, como por ejemplo, la primera actividad fue el Lemon Tree, donde se vio, ¿verdad? Un poco el tiempo. La semana número 3. En la semana número 3 se habló sobre daily and weekly routines. Ahí los estudiantes iban a ver las rutinas que generalmente tenemos todos como personas, ¿verdad? Me levanto, me cepillo, me peino, etcétera, etcétera. Donde coloqué unos links acerca de las actividades de todos los días y con la unido, ¿verdad? Con los albergues de frecuencia, porque se da mucho que lo hago repetidamente, varias veces a la semana. Entonces, así. Otra cosa son los recursos que se usaron aquí. Otro etiqueta donde se vio a través de un video para que después los participantes hicieran un diálogo en pareja presencial y en el aula virtual iban a escribir una rutina diaria. Luego, por otra parte, tenemos en la semana 4 Giving Directions, Prepositions of Place, ¿verdad? Donde las etiquetas How I Get There, un video donde los participantes ven cómo en la estructura gramatical del inglés, ¿verdad? La expresión, la pregunta How I Get There me ubica cómo yo llego a ese lugar. Recordando nuevamente que son estructuras, vocabularios, cuando hablo de estructuras, estructuras gramaticales
del vocabulario que se ve en este caso en la Given Directions de Preposition of Place y la forma como se pronuncia o su fonética. Vemos aquí, ¿verdad? Que en la presencial se dio una actividad oral en clase y en la aula virtual los participantes iban a decir dónde queda su lugar favorito. Where is my favorite spot? Iban a hacer un pequeño video, ¿verdad? Donde iban a observar su lugar favorito, el gimnasio, la panadería, el restaurante, el parque. Seguidamente les quiero hablar sobre las calificaciones, aunque arriba les dije, ¿verdad? Más o menos cómo sería la puntuación. Ustedes ven aquí esta parte que está coloreada, son las actividades presenciales y las partes que no están coloreadas son las actividades del aula virtual. Estas actividades presenciales tienen un total de 90 puntos, las actividades del aula virtual tienen un total de 10 puntos para finalmente tener 100% en la calificación. En la calificación. Ahora, como les había dicho, ¿verdad? Aquí en la semana 4 que hablamos sobre direcciones y las preposiciones de lugar. Es conveniente también hablar de que en la semana 5 están los adjetivos comparativos y superlativos. Que los participantes a través de un video donde vieron cómo se hace una comparación, ¿verdad? Y un enlace conjuntamente, ¿verdad? Para que vieran cómo se hace las comparaciones. La evaluación provincial fue una presentación oral en grupo y luego la evaluación en el aula virtual. Tenían que escribir una carta, ¿verdad? Todos los elementos hasta la semana 5 diseñados especialmente para que los alumnos tengan una base al revisar el aula virtual, aunado a la explicación que se les da presencialmente en la clase. En la semana 6 tenemos que se habla de talking about likes, like and dislikes. Talking about like and dislikes. Un link, ¿verdad? Preparando al estudiante para que vea lo que le gusta y lo que no le gusta. Y en la semana 6 hay un examen largo donde se toma en cuenta en la evaluación las estructuras o el contenido, mejor dicho, visto de la semana 1 al 6. Ok, tenemos la semana 7, Contable o Contable 9, ¿verdad? En el restaurante y la actividad lúdica presencial fue en un menú, fue hacer un menú que hicieron por mí. Finalmente en la semana 8, un video explicativo que se llama Show and Tell. En Show and Tell ellos van a decir, a usar las estructuras que vieron anteriormente y van a hacer un show and tell de su agrado, de su contenido. Aquí finalmente tenemos el curso que termina, ¿verdad? Los estudiantes dan su opinión, muy importante, y de verdad que como facilitador, explicando las actividades y todo para que ellos se sientan bien y con el objetivo final de aprender inglés.